Qué alegría encontrarnos en esta nueva oportunidad. Bienvenido, mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de su programa El Manual de Vida y a través de esta su emisora Happy Radio. Nos sentimos bendecidos en esta temporada por la bendición que el Padre Eterno nos ha dado a cada uno de nosotros y que sin duda alguna nos sigue dando cada día más. Sabemos que este es un final de año de bendición para la vida de suya, porque usted está conectado a una fuente de vida, o más bien dicho, a la fuente de vida, Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Y le damos la bienvenida a todos los que hoy se sintonizan a esta hora de palabra, con el propósito de enriquecer nuestra vida de la mejor manera en el Señor. El mejor recurso, el mejor regalo, el más grande de todos los regalos, se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, impartido en la vida de cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir una palabra con usted que le he llamado el poder de la vida. El poder de la vida. Y quiero leer una palabra que está en el Evangelio de Juan, que dice así, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando leo esta palabra, leemos en principio en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, que nos dice: en el principio era el Verbo. La primera declaración que tenemos aquí en esta palabra es acerca de el principio. Y siempre es una expresión que me gusta explorar, porque tiene mucho significado y mucho fondo. Cuando leemos en Juan 1:1, nomás iniciando el texto dice: en el principio era el Verbo. Cuando leemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ciertamente encontramos en nuestro idioma español la misma declaración: en el principio era el Verbo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aunque parecen lo mismo, son dos elementos diferentes. Cuando Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios, esta expresión en el principio nos habla acerca de un tiempo cronos, de un tiempo cronológico. Nos dice que las cosas materiales parten de un punto en la historia, de un momento en la historia en la que, claro está, siglos, milenios en el pasado. Entonces nos habla acerca de un inicio de las cosas tangibles, de las cosas creadas, de las cosas visibles. En el principio creó Dios. ¿Cuándo fue ese principio? No lo sabemos, pero sin duda alguna fue un principio en el que las cosas cronológicas comenzaron a tener sentido y comenzaron a formarse hasta lo que conocemos hoy en día. Pero cuando leemos en Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Ahora aquí estamos hablando de un elemento que es diferente. Aquí no estamos hablando del factor cronológico, del factor tiempo, sino que esta es una declaración que tiene un fin, que tiene un propósito. Y el fin de este propósito, de esta declaración, es ayudarnos a entender no un principio cronológico, sino más bien un momento dentro de la eternidad, puesto que Dios es espíritu, Dios es eterno. Entonces Dios habita en la eternidad. Por lo tanto, decimos que Dios habita en un estado. El estado es el que le vamos a llamar eternidad. La dimensión de Dios no es cronológica, la dimensión de Dios es eterna. Como es eterna, entonces vive en un estado en el que el tiempo no tiene influencia. Para nosotros los seres humanos, el tiempo tiene una influencia, y la razón por la que tiene esa influencia, precisamente ese lo vemos cada día, cada año, cada década que va pasando. Vamos sintiendo el efecto del paso de los años sobre la vida
el cuerpo físico de cada uno de nosotros, también de la adquisición de experiencias y de la adquisición de conocimientos y de otros elementos que se dan en la vida del ser humano. Pero con relación a Dios, la Biblia nos dice, Él es desde la eternidad y por la eternidad. Por lo tanto, cuando leemos aquí la Biblia que dice, en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nos dice que Cristo Jesús no tuvo una existencia a partir del nacimiento en aquel pesebre en Belén de Judá, sino que esa fue otra etapa de su vida en la que Él se encarnó con propósito de redención a la humanidad. Pero cuando leemos aquí la Biblia dice que el Verbo, hablando de esa expresión verbo para hablar de Cristo, el actor del pensamiento del Padre. Cristo es, así como el verbo en una oración gramatical implica acción, Cristo es la persona que desarrolló, que llevó adelante, que llevó en desarrollo la intención, el deseo del corazón del Padre por la vida de cada uno de nosotros. Por eso leemos en la Biblia que dice que Él era con Dios y que el Verbo era Dios. Y claro que lo dice en ese tiempo pasado para ayudarnos a entender, digamos, la trascendencia histórica de Cristo. Y Él, desde el principio, era con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es muy importante para nosotros. Entender en esta época navideña la vida, que la vida parte de la persona de Cristo. Por eso dice la Biblia, todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esta expresión es muy importante para nosotros entender que si todas las cosas por Él fueron hechas y que sin Cristo nada de lo que existe fue o es, igual ocurre con nuestra vida. Porque si en Él ocurren todas las cosas, operan todas las cosas, nuestra vida también indiscutiblemente, indefectiblemente, es una obra de la mano de Dios para favorecernos a nosotros y favorecer al mundo con nuestra presencia en Él. En estos días que estamos viviendo, necesitamos hacer una pausa en nuestro caminar. Necesitamos detenernos, por decirlo en ese sentido, detenernos para ver, valorar, meditar en todas estas cosas buenas, maravillosas que el Espíritu Santo nos da a nosotros para que podamos caminar, vivir una experiencia maravillosa en Él. Dice en Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y hoy tenemos que reconocer y decir esto para nosotros. No solo que en Él estaba la vida, sino que en Él está la vida, sino que Él es el dador de la vida. Desde la eternidad, Él, Jesucristo, estaba actuando en favor de la humanidad. Y nos dice la Biblia, en Él se encontraba concentrada la vida, y esa vida de Dios, esa obra maravillosa de Dios, comenzó a tomar esa forma de hombre, esa forma de ser humano. Por eso leemos en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora leemos otra declaración, que la expresión de Juan 1:1 para hablar de Jesucristo es que Él era el verbo, la manifestación, la expresión, el elemento conductor, el elemento creador, el elemento dador de vida, ese ingrediente eterno, esa persona maravillosa que hace la diferencia en la vida de todo ser humano, es desde la eternidad. Pero en Juan 1:14 dice que aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y nosotros pudimos ver su gloria y ver cómo el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, estaba operando en el mundo. Por lo tanto, ahora tenemos una nueva declaración de poder en esta palabra, que Él asumió forma de hombre,
Quiere decir que antes de la encarnación, Cristo era espíritu, igual que el Padre y el Espíritu Santo. Pero Él tomó forma de ser humano a través del proceso que ya hemos observado en lecciones anteriores. Él llegó por la obra del Padre, por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se posicionó sobre María y entonces nació, se concibió la esencia, la naturaleza de Dios. Vino sobre la vida de esta mujer, María. En la historia de la Biblia lo encontramos así, y por lo tanto en María, en el vientre de María, se unió la naturaleza divina con esa naturaleza humana en su vientre para entonces producir el cuerpo de Jesucristo. Entonces Jesucristo no tenía un cuerpo físico antes de la concepción, pero cuando Él fue concebido por la obra y la gracia y la intervención del Espíritu Santo en aquella mujer, entonces comenzó a suceder algo extraordinario. Y entonces dice la Biblia que el Verbo fue hecho carne, se encarnó en María. Entonces Jesús, en forma de hombre, ahora era Dios, pero también era hombre. Era la naturaleza, la esencia de Dios. No podía ser quitada de en medio de Cristo, precisamente porque esta naturaleza y esencia de Dios estaba allí impregnada en su vida de una manera extraordinaria. ¿Y cuál es el propósito de esa obra de la encarnación? Entonces dice aquí la palabra de Dios, para mostrarnos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego tenemos aquí en la palabra de Dios otro elemento fundamental, que Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad, lleno de bendición. Gracia y verdad es lo que leemos en la Biblia, que Él estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es gracia? Ese favor no merecido, eso que Dios hace sin que yo interviniera para que Él quisiera dármelo. Eso que Dios hace sin que usted necesariamente tenga que hacer nada para que Él quiera darle, eso se llama gracia. Y la obra de la salvación es un acto de la gracia de Dios. Y Él se manifestó en carne con el propósito de que el ser humano tenga la oportunidad de la vida eterna. En Juan capítulo 10, versículo 10 leemos: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, que el diseño de Dios, el deseo del corazón de Dios es de que usted viva una vida abundante. Y si le permitimos al Señor precisamente trabajar nuestra vida de esa manera, vamos a lograr ver cosas nuevas, cosas maravillosas en el diseño de Dios, viviendo la abundancia de la vida de Dios. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, la angustia, la depresión, la opresión, la esclavitud no son diseños del Espíritu Santo ni del Padre de Gloria para la vida suya. Y usted que me escucha en esta mañana, en este día, yo quiero que usted tenga en mente este pensamiento. Dios planeó para usted gracia y verdad. Dios planeó para usted vida abundante. No solamente vida, no solamente estar vivo físicamente, no solamente tener un credo desde el punto de vista cognitivo, sino también de tener una experiencia, que la vida se manifestó en la persona de Cristo. Y esa experiencia de vida es la que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros en Él. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos ese ofrecimiento del Padre, y entonces regresamos a la época en la que estamos viviendo, y reconocemos que la época que estamos viviendo no tiene que ver con tener un estreno. Puede que lo tengamos, puede que no. No tiene que ver con tener obsequios o regalos. Puede que los tengamos, pero también puede que no. Y eso no hace diferencia. Eso no determina diferencia. Lo que importa para nosotros es saber que Cristo en nosotros está operando de una manera extraordinaria para darnos vida abundante. Y necesitamos entender eso para caminar en el poder de la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, quiero que tenga en mente esto. Él es desde el principio el Verbo de Dios. Pero luego
Él se encarnó, tomó forma de hombre para traer a nosotros el diseño del Padre y podamos nosotros vivir una experiencia maravillosa de vida eterna. Dice la Biblia así: a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, cuando se encarnó, Él vino para darlo a conocer, y Él vino para ayudarnos a entender el maravilloso plan eterno de Dios. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar este canto de adoración, y en nuestro próximo programa vamos a continuar con esta palabra. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel
en su amor confiamos, hay descanso en él. Qué alegría encontrarnos una vez más en esta su emisora Happy Radio, en este su programa El Manual de Vida. Estamos tratando una palabra que hemos llamado la vida. Cristo es la vida y por lo tanto estamos hablando acerca de esa maravillosa obra de Cristo en nosotros, el poder dador de la vida. No nos cabe duda de que esa vida maravillosa se manifestó en Él, en Jesucristo, Señor y Salvador, y por lo tanto vivimos esa maravillosa experiencia en Él. Seguimos avanzando en adoración, en la palabra que tenemos, y tenemos que entonces reconocer ese proceso dador de vida para cada uno de nosotros. Tenemos que partir de esa verdad maravillosa para poder entender todo cuanto el Padre ha decidido para la vida de cada uno de nosotros. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue en esta hora, no nos cabe duda a nosotros de que llegar a nosotros, a la vida de Dios en nosotros, requiere que nosotros comprendamos que para llegar a este punto en nuestra vida, Cristo Jesús tuvo que ser procesado. Él llegó a ser espíritu de vida. Cristo fue procesado para llegar a ser espíritu vivificante en cada uno de nosotros. Como Él es el dador de la vida, no solamente se encarnó, tomó forma de hombre, nació en aquel pesebre, en aquella humilde ciudad de Belén, sino que también Cristo llegó a la cruz del Calvario, murió, resucitó, ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y luego se convirtió en ese espíritu vivificante, espíritu de vida. Pero para llegar a ser ese espíritu de vida, Cristo tuvo que ser procesado. Para llegar a ser espíritu vivificante, Cristo tuvo que llegar a ser procesado para este poderoso momento de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces tenemos esta declaración aprendida desde los siglos pasados por los padres de la iglesia de los primeros siglos, que decían así: Cristo fue concebido, Cristo fue crucificado, Cristo fue resucitado, Cristo fue ascendido y Cristo fue impartido como el Zoé, la vida de Dios manifestada en cada uno de nosotros. Y este elemento de 5 pasos es un proceso por el que Cristo tuvo que pasar. Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María. Él fue crucificado para la redención y la salvación de cada uno de nosotros, pero luego Él fue resucitado de entre los muertos para darnos la garantía de que su obra permanece vigente para nosotros. Él fue ascendido y se sentó a la diestra del trono del Padre, y después de que Él fue ascendido, entonces el Espíritu Santo vino a impartirse en la vida de cada uno de nosotros como la vida, de manera que podamos caminar teniendo la vida de Dios manifiesta, la vida de Dios actuando en cada uno de nosotros, los que le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, para que Él sea el Señor, el Salvador, el dador de toda gracia espiritual. Y entonces, esa vida que se manifestó en Cristo encarnado es la misma que venimos hablando en Juan capítulo 1, cuando nos dice que desde el principio la vida estaba en Él y que nada de lo que hay sin Él fue hecho y que por Él fueron hechas todas las cosas. Y por lo tanto, hoy hablamos acerca de esa vida que está en nosotros. Es el proceso de Dios, el fluir de la vida de Dios desde nuestro espíritu. Cristo salió del trono, se despojó de esa posesión de segunda persona de la Trinidad. Entró en este mundo por medio de la concepción, allá naciendo en un pesebre, en un muladar, en un lugar inhóspito, pero para poder entrar al mundo de los seres humanos. Y luego Él escogió a 12 discípulos y les impartió su vida. Los discípulos, los 12, tomaron esa vida
y la repartieron al mundo entero. Ese fluir de Dios pasó por los santos de todos los siglos, desde el siglo primero, caminando, avanzando en el diseño de Dios, pero luego llegó a nuestra generación y entró en la vida de cada uno de nosotros. Pero no solamente es la vida de Dios que vive dentro de nosotros y que quiere vivir en nosotros, sino que saldrá de nosotros para entrar en otros millones de personas más, porque es un fluir de Dios. La vida de Dios es un fluir. No solamente Él vino para darme vida, sino para que nosotros nos convirtamos en portadores de la vida de Dios, activo en la vida de otras muchas personas. Y luego Dios está fluyendo en la vida nuestra para hacernos copartícipes de ese fluir y afectar la vida de otras muchas personas que necesitan esa vida de Dios. Cristo hizo posible que tengamos la vida de Dios en nosotros. Por lo tanto, se reveló a nosotros. No solamente se reveló en la manera de una palabra, sino que la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a morar en la vida nuestra. Y el Espíritu Santo morando en la vida nuestra es esa declaración del griego zoe, que significa vida y que se utiliza para hablar de la vida de Dios manifiesta en nuestra vida. Cristo fue exhibido en nuestro cuerpo de manera que podamos nosotros ser portadores de la vivencia y de la vida del poder de Dios de una manera extraordinaria, de modo que podamos caminar sabiendo que Cristo en nosotros es la esperanza de vida que nos permite caminar de una manera extraordinaria. Así que tenemos la urgencia de hacer una especie de pausa en este tiempo de Navidad, en este tiempo de final de año, y preguntarse, mi amado amigo y mi hermano que me sigue, ¿usted está caminando en la vida de Dios? ¿Usted está viviendo una vida de experiencia espiritual? Puede ser que que usted al escucharme haga una reflexión conmigo y usted en su corazón, en su mente, en su pensamiento diga, bueno, en la práctica, en la verdad, yo no me siento que esté caminando bien. A lo mejor usted ha tenido depresiones o está experimentando frustraciones, un negocio fallido, un trabajo que no ha sido suficientemente rentable para usted y no ha sabido o no ha podido caminar sabiendo qué hacer con estas cosas. Por lo tanto, hoy vengo para invitarle a permitir que Jesucristo, el Señor de señores, venga sobre tu vida e imparta esa convicción de que Él es Dios, pero no solamente Dios, Él está presente en la vida de cada uno de nosotros para darnos vida. Si usted le abre su corazón a Él, y la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Biblia nos dice que la declaración de nuestra boca es una expresión necesaria, es una expresión urgente, determinante en este aspecto. ¿Por qué? Porque Dios necesita que usted declare con sus palabras. Cuando declaras con tus palabras a Jesucristo y le dices, Señor, yo te necesito y te invito a ser el Señor y el Salvador de mi vida, Él entra, opera de una manera extraordinaria y los cambios se comienzan a dar. ¿Y por qué ocurre así? Porque la manera de Dios de traer vida a nuestro ser interno es a través de la confesión de nuestra boca. ¿Qué es lo que debemos de confesar? Lo que la Biblia dice. No se trata de una confesión de lo que sea, sino una confesión de lo que Dios ha declarado, de lo que Dios ya ha dicho, de lo que Dios ya ha establecido. Y cuando le permites al Señor que Él tome el control, que Él tome su lugar en tu corazón, ¿sabe lo que va a pasar? Que la vida de Dios se va a comenzar a manifestar de una manera extraordinaria, impresionante, a favor de tu vida y a favor de todo aquello que tú anhelas en la vida. Estas son épocas en las que personas viven mucha soledad, en las que personas viven mucha angustia, en las que los problemas matrimoniales, los problemas familiares, los problemas de la salud física se vuelven un asunto
desgastante, un asunto deprimente en la vida. Y por eso es importante que nosotros tomemos una decisión, reconocer al dador de la vida. Cristo es el dador de la vida. La Biblia dice con claridad que Él es espíritu vivificante. ¿Y eso qué significa? Que tiene el poder de renovarnos la fuerza, que tiene el poder de renovarnos la energía, que tiene el poder de renovarnos a nosotros y de permitirnos caminar en esa hermosa vivencia espiritual. Y por eso necesitamos hacer que el propósito eterno de Dios se vuelva una sustancia de poder, una sustancia de autoridad, una sustancia de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, venimos declarando tu poder sobre la vida de tus hijos. Y Padre, oramos hoy juntos en este momento de reflexión, que la vida que nos ha sido manifestada se convierta en la sustancia de la vida para cada uno de nosotros. Permítenos caminar de una manera extraordinaria, sabiendo que tú estás presente para darnos ese poder restaurador. Mi amado hermano y mi amigo que me escucha a través de su programa El Manual de Vida, en esta su emisora Happy Radio, el Espíritu Santo está interesado en restaurar, en corregir, en reparar, en enmendar, en unir perfectamente, en completarlo a usted. Y eso no va a ocurrir si usted no le abre un lugar en su corazón. Los problemas que usted puede estar pasando, las dificultades que puede estar teniendo, posiblemente sean muy duras, muy graves, pero de todas estas el Señor quiere sacarlo a usted. ¿Por qué? Porque Él vino a darnos vida y a darnos vida abundante. Él no vino a enseñarnos un credo cognitivo para nada más saber algo a nivel de la mente, del conocimiento, de la información. Él vino a darnos vida, y esa vida se tiene que vivir, esa vida se tiene que experimentar, esa vida se tiene que tomar en la mano, en el corazón, en nuestro ser interior, y permitir que el propósito de la vida se manifieste de una manera extraordinaria en su ser interior. Necesitamos en este día abrir nuestro corazón a Él. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y esta es una expresión hermosa, porque nos hace ver cómo es que el Padre siempre está tocando a la puerta de tu corazón. Mi amado amigo y mi hermano que me sigue, ábrele la puerta de tu corazón a Jesucristo y permítele a Él ser el Señor, el Salvador y el que porta y el que transfiere, el que imparte su vida dentro de usted, para que pueda vivir no solo este final de año, si puede hacer que tenga un estreno, que tenga ropa para estrenar o algo para disfrutar, pero puede hacer que no lo tenga, y eso no lo hace a usted o a mí menos. Tener o no tener algo para la época en la que el énfasis se torna muy comercial. Puede ser que usted lo tenga o que no, el dinero para poder disfrutar de esas cosas, pero eso no lo hace a usted una persona sin posibilidad de disfrutar lo bueno de Dios y lo bueno de la vida de Cristo en nosotros. Así que yo le invito a usted a vivir, a caminar y a disfrutar de lo mejor del Padre para su vida. Disfrutar lo mejor del Padre para su vida, que es la vida de Cristo impartida en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a orar al Señor y le vamos a invitar a ser el Señor y el Salvador de nuestra vida, y a ser el que nos guía en esta época de final de año. Padre, te damos gracias por esta bendición que nos da. La vida de Cristo manifiesta en cada uno de nosotros. Te damos a ti la gloria y la honra, y te reconocemos, y te reconocemos en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, Espíritu Santo.
Y te damos gracias por darnos vida y la vida manifiesta en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, deseo que en la próxima entrega usted pueda estar disponible para escuchar y recibir la palabra de vida, el manual de vida. Bendiciones, un abrazo fraterno y los espero en nuestra próxima entrega.